Este fanfic no es mío, es de Ferun, lo puedes encontrar en Archive of Our Own en la descripción, les dejo el link para que puedan leer la historia. Perdido y luego encontrado. Ferun resumen. Dos personas olvidadas por el mundo, que encuentran consuelo el uno en el otro y, finalmente, paz. Pero las nuevas circunstancias han puesto esa paz en duda. Capítulo 1. Terror y paz. Texto del capítulo. El lugar era oscuro y decrépito, pero claro, una prisión no suele ser agradable. Sobre todo teniendo en cuenta quienes la albergaban. Normalmente, esta cárcel albergaba a los criminales de Pristella en espera de juicio, pero a raíz de los recientes acontecimientos, casi todos los prisioneros fueron trasladados a otro lugar y se contrataron guardias adicionales. Porque aquí se encontraba retenido el arzobispo del Orgullo del Pecado, recientemente capturado. El prisionero, que parece ser un joven y que, antes de ser apresado, afirmó ser caballero de un candidato real, fue colocado en el centro de la estructura. A su alrededor había pasillos que parecían interminables, y valientes caballeros listos para abatirlo a la primera señal de agresión. Como era de esperar, Sir Felix era un personaje habitual por allí. Al fin y al cabo, su señora había sufrido mucho a causa del ataque del culto de brujas y el leal caballero quería saber cómo ayudarla, ya que, al parecer, no podía hacerlo solo. Los métodos del culto repugnaban a todo aquel que oía hablar de ellos, pero pensar que ni siquiera el mejor sanador del reino era capaz de curar el daño causado por esos monstruos solo podía avivar el odio hacia los perpetradores. Pero los esfuerzos de Felix fueron en vano. Su orgullo se negaba a dar información útil. Cuando le preguntaban sobre los métodos del culto, respondía con una broma o un insulto dirigido al interrogador. Una vez más, la incapacidad del arzobispo y su negativa a hacer el bien eran simplemente repugnantes. Su moral no era lo único, cada uno de sus movimientos y acciones también lo era. Su mirada era como la de un tigre, penetrante y observadora. Siempre esperando la oportunidad perfecta para atacar, siempre esperando incluso el más mínimo error de sus enemigos. Su capacidad para ignorar el dolor también era un obstáculo. Por muy dura que fuese la tortura que emplearan, simplemente se reía de su esfuerzo y se negaba a dar información. La única persona que logró romper su guardia fue la candidata a Semielfa Emilia. De hecho, cuando la vio por primera vez, sus ojos casi reflejaban felicidad, pero esa mirada fue rápidamente reemplazada por una de odio. Su conversación no fue larga, pero sí impactante. Aunque Emilia, como todos los demás, no pudo aprender nada útil, sí logró enfurecerlo, casi histéricamente. Sí, Pride había amenazado con matarla a ella y a todo su grupo. Claro que sus palabras no fueron tan directas ni sencillas, estaban llenas de metáforas, pero ese era su significado. Una reacción nada sorprendente, después de todo, Emilia había matado a 2 de sus compañeros arzobispos y al lobo blanco. El odio de Pride hacia el candidato real era lo único comprensible, aunque su capacidad para hacer algo con esa emoción era nula. No solo estaba encarcelado allí, sino que sus posibles víctimas eran fuertes, algo de lo que Pride carecía. Sí, aunque su mente era claramente más fuerte que cualquier cosa en Lugúnica, su cuerpo no lo era. Parecía incapaz de vencer a un guardia promedio en una pelea directa, así que sin duda era un estratega del culto. No estará haciendo muchas estrategias ahora. Esos eran los pensamientos del guardia mientras hacía su ronda, pues era su turno de vigilar al prisionero. La habilidad de Emilia para romper la fachada de este monstruo les causó un gran alivio a él y a los demás guardias. Porque demostraba que a esta criatura se le puede vencer en juegos mentales. La habilidad de esa mujer para realizar grandes hazañas era bastante conocida por los guardias, aunque su herencia la haría perder la selección. Pero tenía que detener sus pensamientos sobre el asunto, pues había llegado a su destino. Frente a él había una celda bastante grande. A pesar de su tamaño, el interior no contenía casi nada. Lo único eran las cadenas y la persona que las contenía. Esa misma persona, al darse cuenta de la llegada del guardia, lo miró con esos ojos aterradores y le dedicó una sonrisa espeluznante. Este hombre no tenía motivos para sonreír. Estaba muy bajo de peso y tenía ojeras. Su extraña ropa no estaba en mejores condiciones, toda rota y destrozada. Al igual que su cuerpo, plagado de cortes, puñaladas y quemaduras. De todas sus heridas, las que más destacaban eran las de su brazo derecho y pierna izquierda, consecuencia de la lujuria. Mientras que todos los demás sufrían un dolor insoportable debido a esta aflicción, el orgullo parecía no tener ninguna reacción. Pero a pesar de todo esto, tenía un aura de poder a su alrededor. La forma en que observaba su entorno y su forma de hablar daban la impresión de un hombre que lo controlaba todo. Puede que no esté del todo equivocado.
Estos pensamientos retrataban a la perfección la situación actual del reino. Aunque solo deseaban matar a ese monstruo, no podían hacerlo mientras tuviera información sobre la duquesa Karsten y otras víctimas de la secta. Así que, en ese momento, Pride tenía influencia sobre ellos, y el guardia lo odiaba. Deseaba con todas sus fuerzas borrarle la sonrisa de suficiencia del rostro, pero no podía. Tan solo abrir esa celda requería suficientes soldados presentes, y él no los tenía. Además, Vetter lo había intentado y solo había hecho que Pride pareciera aún más monstruoso. Sí, el guardia tuvo que aplazar sus disparates, por el bien de su deber y por el bien de Única. Pero lo que el tonto no sabía era que Subaru Natsuki tenía toda la razón para sonreír ahora mismo. Pronto, por fin sería libre. 3 semanas, pensó Subaru con tristeza. Han pasado 3 semanas desde la última muerte. Por último, de muchos por Beatrice, Subaru apenas puede recordar cuánto tiempo pasó aquí, pero tiene una estimación aproximada. Sí, Beatrice, su amada alma. Ella es la razón de su encarcelamiento aquí, ella es quien lo acusó falsamente de ser un arzobispo, de ser uno de esos degenerados que despreciaba con todo su corazón. Pero nadie de ellos escuchó cuando se defendió, ni su supuesta familia, ni sus supuestos amigos. ¿Cuánta sangre y sudor había derramado por su beneficio, por su bienestar? ¿Y cómo lo recompensan? Lo acusan falsamente de un crimen que no había cometido y lo arrojan aquí para ser torturado, bastardos ingratos. La gula se ha comido mi nombre, no pueden recordarme ni lo que hice. Pero ni siquiera escucharon mis súplicas. Ahora que lo pensaba, no podía evitar hacerse una simple pregunta. ¿Acaso sus logros eran la razón por la que se hicieron amigos de él? Pensaba en esto a menudo cuando estaba en la mansión. Hasta donde él entendía, era un hombre inútil, y su capacidad para lograr resultados era lo único destacable en él. Era natural que sus amigos lo abandonaran en cuanto fracasaba. Después de todo, todos eran personas increíbles y merecían algo mejor. Pero ahora no puede evitar avergonzarse de esos viejos pensamientos, ahora ve cómo son las cosas, como siempre fueron. Sus supuestos amigos no eran más que sanguijuelas, esperando un anfitrión apropiado al que aferrarse y absorber toda su vida. Una vez hecho esto, dejaban que su anfitrión se pudriera y tomaban otro. La única diferencia inmediata en su relación, después de la pequeña travesura de Glutonie, eran sus recuerdos de él, de sus hazañas. Por supuesto, fieles a su naturaleza, lo abandonaron en el momento en que olvidaron lo útil que era, pues eso era todo lo que les importaba, porque lo veían solo como una herramienta, un medio para un fin, un caballero. Emilia es la líder perfecta para ese campamento, porque esa chica solo puede aprovecharse. No había hecho nada destacable en toda su vida, pero reclama sus hazañas como suyas. Ni siquiera podría cuidar un pez dorado, y aún así quiere el trono. Todo lo que toca se va a la mierda, y también lo hará este reino si de alguna manera gana. Pero su victoria es improbable, si no imposible, debido a su apariencia, todos la odian. En el pasado, se opuso a este odio, y todavía lo hace. Después de todo, Emilia no debería ser odiada por su apariencia, sino por su personalidad tóxica y manipuladora. Desde su primer encuentro, Emilia tuvo a Subaru bajo su hechizo, usó sus sentimientos por ella como una correa para mantener a Subaru como su perro. Debía haber dejado que Elsa destripara a ese medio demonio. Pero fui un ingenuo, y por eso ahora sufro. Pero su desolación no duraría mucho, y él lo sabía. La entidad sobrenatural que lo eligió como anfitrión tras la muerte de Regulus le dio justo lo que quería: la capacidad de hacer sufrir a otros como él. Casi usó ese poder contra su antiguo señor. En su momento de angustia emocional, olvidó momentáneamente su plan y casi termina este ciclo demasiado pronto. Pero por suerte, reaccionó a tiempo, así que nadie sabe nada de la situación actual. Pudo ver 5 puntos de luz roja, uno correspondiente al guardia que estaba frente a él, 3 pertenecientes a otros guardias y el último, y a la vez el único en movimiento, a Félix. Ahí viene con una sonrisa torcida, dijo esas palabras, sabiendo muy bien lo que estaba a punto de suceder. El caballero gato estaba comprensiblemente angustiado. Su señora sufría terriblemente y no podía hacer nada al respecto. A pesar de haber encarcelado a un arzobispo del pecado, estaba lejos de aprender a tratar la condición de su señora. Su estado es lamentable, sufre un gran dolor, y se desconoce cuánto tiempo podría vivir en ese estado. Según sus cálculos, unos pocos años como máximo. Por lo tanto, obtener información de este monstruo es crucial, y hará todo lo necesario para lograrlo. El monstruo en cuestión miró al caballero con una expresión burlona, muy consciente de las intenciones de Félix y del hecho de que el caballero estaba impotente y desesperado.
Félix. Mi querido amigo, ¿qué te trae por aquí? Su voz era tan sarcástica como burlona. Se deleitaba con el hecho de que, a pesar de sus esfuerzos, controlaba la situación. Sabes bien por qué estoy aquí, y no te atrevas a insinuar que somos amigos. Indignado por las palabras del prisionero, Félix escupió esas palabras enojado. Pero hemos pasado tanto tiempo juntos, hemos jugado a tantos juegos. Con fingida tristeza, continuó. Sabes, mi favorito es cuando finges torturarme. Se rió de su retorcido sentido del humor. De hecho, la mayoría de la gente consideraría ser torturado una experiencia traumática, y aunque esto también era cierto para Subaru, al final disfrutaba mostrando los fracasos de la gente en sus caras. Oh, te garantizo que no considerarás una broma lo que suceda a continuación. Con notable esperanza y alegría sádica, el chico gato anunció sus intenciones. Después de todo, tal vez hoy finalmente tendría éxito. Sin inmutarse por las palabras de Félix, Subaru añadió. Sabes que los amigos se ayudan, y como somos amigos, estoy listo para ayudarte con lo que necesites. Su voz transmitía una sensación similar al éxtasis, y su apariencia no desmentía tales emociones. Subaru estaba visiblemente mareado, se balanceaba ligeramente de un lado a otro. Su aspecto daba la impresión de que estaban hablando con un completo lunático. Si quieres ayudar, dime cómo curar a Crush-sama. Con cierta indiferencia, pero intrigado, Félix intentó su objetivo. Estaba desesperado, así que aprovechó cualquier oportunidad, y esta parecía una oportunidad. Quizás su tortura finalmente quebró la mente del arzobispo del pecado, y podría usar este estado para lograr su deseo. El éxtasis de Subaru solo aumentó ante esta petición. Eso es fácil, solo pon tu mano en el lugar donde está la sangre del dragón y pasará a ti. Ya lo he hecho muchas veces, pero lo que dices nunca sucedió. Siguiendo la corriente del delirio de Subaru, Félix afirmó el hecho. Pero a mí siempre me funcionó. Quizás tú no puedas, qué triste. Con una tristeza que parecía genuina, Subaru pronunció estas palabras. Esperaba que el caballero gato mordiera el anzuelo, y sus esperanzas se cumplieron. Intuyendo una posible solución a su problema, y sin otra idea, Félix le hizo una oferta al prisionero. ¿Sabes? Si curas a Crush-sama, puedo sacarte de esta cárcel. Claro que el caballero no quería cumplir su palabra, pero si lograba que Pride creyera en ello, quizás Crush-sama realmente podría salvarse. De verdad. Eso sería genial. Sí, y solo tienes que absorber toda la sangre maldita de Crush-sama, dijo Félix como si le hablara a un niño, y al parecer funcionó. Este supuesto amigo estaba ansioso por ayudar a su dama. Solo faltaba sacarlo de la celda. Fácil, lo puedo hacer ahora mismo, ese es el espíritu. Se dio la vuelta y dijo Félix. Guardia, por favor, abra la celda. El guardia en cuestión estaba algo preocupado, por lo que preguntó. Señor Félix, ¿está seguro? Claro que sí, abre la puerta agitado e impaciente, le espetó al guardia. Como usted ordene, el hombre dejó todas sus preguntas y lo más rápido posible cumplió la orden del caballero. Félix entró en la celda y desencadenó a Subaru. Sujetándolo por los hombros, ayudó al herido a levantarse. Cuando Subaru por fin se levantó, se soltó lentamente de Félix y le dedicó al chico gato una gran sonrisa. Aquí vamos Natsuki-kyun, ayudemos a Crush-sama. Sin detenerse con su discurso condescendiente, Félix instó al prisionero a continuar con la tarea en cuestión. Después de todo, no perdería tiempo innecesario con esta cosa. Sí, pero me gustaría decir algo primero. Sin dejar de sonreír, Subaru dijo estas palabras. Honestamente, parecía un niño cuando hablaba así. ¿Y eso qué sería? Preguntó el chico gato con cierta curiosidad. Félix, eres un imbécil. Terminó estas palabras con una mirada impasible. Su plan había funcionado, así que no tenía motivos para continuar con este fraude. Félix intentó reaccionar, pero un dolor agudo en todo el cuerpo, más intenso en el brazo derecho y la pierna izquierda, lo detuvo. Debido a este dolor, cayó al suelo y comenzó a gritar de dolor. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la tortura ahora? ¡Qué lástima! Es mi turno. El odio y la furia se palpaban en la voz de Subaru. Era evidente que Félix sufriría mucho y que Pride no era tan impotente como suponían al principio. El guardia quedó atónito al observar la escena. En un instante, Félix tenía todo bajo control, y de repente, el caballero estaba en el suelo, tambaleándose de dolor. Podía ver claramente la apariencia del chico gato, y era inquietante. El caballero, de repente, había recibido cortes y puñaladas. Las mismas heridas que Pride. Sí, las heridas que Pride tenía, pues ese monstruo ya no tenía ninguna.
Su cuerpo estaba sano de nuevo. Salvo por la desnutrición y la sangre de dragón maldita, no había señales de su encarcelamiento de un mes. Pero el estado del guardia no duró mucho. Cuando recuperó la compostura, desenvainó su espada y cargó. Pride estaba concentrado en Félix. Si atacaba ahora, podría decapitarlo sin que Pride se enterara. Así que blandió su espada, y el arma, portada por un soldado igualmente bien entrenado, impactó en el cuello de Subaru, y la cabeza de Félix se separó de su cuerpo. Conmoción, el pobre guardia solo podía sentir conmoción. Asestó un golpe certero, pero Pride no mostró señales de daño. Su espada se abalanzó como si nada. Pero su conmoción duró poco, pues Pride se dio la vuelta y, con un brillo rojo en los ojos y una voz triste y decepcionada, dijo: «Eso no estuvo muy bien». Momentos después de que el guardia también cayera al suelo, el dolor era insoportable y, con la mente engañada para acabar con él, tomó su daga y comenzó a apuñalar la pierna, donde más dolor le venía. Sus esfuerzos finalmente tuvieron éxito, pues alcanzó la arteria femoral y poco después se desangró. «¡Qué imbécil!», pensó Subaru. Estaba a punto de tomarme mi dulce venganza cuando este tipo decidió acabar con esto. Aunque Félix podía reanimar, Subaru no tenía tiempo para esperar. No se quedó callado y probablemente toda la prisión ya estaba al tanto de su fuga, así que debía darse prisa si quería huir. Tomó la daga del cadáver del guardia, sabiendo que le sería útil, y echó a andar hacia la salida más cercana. Había dado 10.000 vueltas en este infierno, así que se aprendió cada recoveco de este laberinto. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con más guardias, parecían querer decir algo, pero Subaru no los dejó hablar. Apuñaló su pierna con la esperanza de inmovilizar a los enemigos, pero eso no fue lo que sucedió. Si bien los tres habían recibido heridas en el mismo lugar donde Subaru se había apuñalado a sí mismo, esas heridas no fueron tan graves como deberían. Parece que la herida se reparte equitativamente entre las víctimas. Sí, podía ver el vínculo entre él y las luces rojas que representaban las almas de los guardias, y era lo mismo. Quizás debería intentar concentrarme solo en uno. Pero no tuvo tiempo suficiente para comprobarlo, ya que uno de los guardias intentó cortarle la cabeza. Y como era de esperar, los tres guardias fueron degollados, la herida transferida, aunque disminuida, seguía siendo lo suficientemente grave como para matar. Subaru se echó a reír, se deleitó con ello, disfrutó de la sensación de matar sin esfuerzo a quienes le habían hecho daño. Se lo merecían. Después de todo, no tenían nada en contra de aterrorizar a un hombre inocente basándose únicamente en las palabras de un solo espíritu. No tenían nada en contra entonces, pero ahora que la violencia se ha vuelto contra ellos, y son ellos quienes la sufren, ahora la odian. Animales hipócritas, eso es lo que son, y ya no tiene nada en contra de tratarlos como tales. Sus antiguos amigos, el hombre que sirve aquí, los guardias reales, todos conocerán su ira, todos sentirán su dolor y todos suplicarán la dulce liberación de la muerte cuando los tenga en sus manos. Pensó por un segundo y se dio cuenta de algo que le pareció bastante placentero. No hay ninguna razón real para que huya de inmediato. Puedo castigar a estos imbéciles primero. Y eso fue lo que hizo. Mató y se deleitó. Su alegría aumentaba con cada asesinato sangriento que cometía, con cada nuevo descubrimiento que hacía sobre su nueva autoridad. Al final, nadie más que él quedaría en este complejo. Pero estas acciones que en el momento de cometerlas le causaron alegría ahora le inspiraban una sensación diferente. Se despertó sobresaltado. Es bastante común que tenga sueños de su pasado relativamente reciente. Esos sueños no podrían llamarse pesadillas, pues nunca le causaron miedo ni arrepentimiento. Sí, en retrospectiva, cree que podría haber hecho algunas cosas mejor, pero al final, no se arrepiente de nada. Porque cada acción que tomó en su vida, al final, lo condujo hasta aquí, durmiendo en la cama con su esposa. La misma esposa cuyo sueño ahora perturbaba con sus movimientos repentinos, la misma esposa que no mostraba nada más que preocupación ante esta situación nada rara. ¿Otra pesadilla, Subaru-kun? Ella lo miró con sus ojos verde agua, los mismos ojos que él tanto amaba, y le hizo la pregunta. No es nada. Deberíamos volver a dormir. Intentó restarle importancia a la situación, pero como ya sabía, sus esfuerzos fueron en vano. Claro que sí, su voz denotaba cierta frustración por la terquedad de su esposo, pero se calmó rápidamente e intentó una estrategia diferente. Acercó la cabeza a la de él y le puso una mano en la mejilla. Mientras le acariciaba suavemente la mejilla, dijo. El sueño te causó angustia. De lo contrario, no te habrías despertado. Así que dime qué es, déjame ayudarte.
Después de todo, estamos juntos en esto. Sus dulces palabras lo hicieron ceder. Después de todo, ¿cómo podría negarse a ella cuando hablaba así? Una pregunta retórica, pues en general le resultaba difícil rechazar las peticiones de su esposa. Soñé con mi escape de la prisión de Pristella. Manteniendo un tono neutral y objetivo, respondió a su pregunta. Él jamás le mentiría, como ella jamás le mentiría a él. Su vínculo es consecuencia de muchos desafíos difíciles. Ninguna mentira podría superar todo lo que habían vivido juntos. Por desgracia, ella no recordó algunos de ellos durante mucho tiempo, maldita gula. Pero esa parte fue bastante anodina, al menos comparada con todo lo demás que habían vivido. Además, él le había contado todo sobre esos eventos, así que nunca le faltó información. Lo entiendo, me lo contaste. El cariño y la dulzura en su voz eran palpables, pero sus palabras no terminaron ahí. Has hecho cosas cuestionables, pero al final, has hecho lo que tenías que hacer. Le acercó la cabeza al pecho y empezó a acariciarle el pelo. No eres un monstruo, Subaru. Jamás me habría casado con uno. Podía sentir sus dedos recorriendo sus mechones de cabello, y lo disfrutaba. Subaru no necesitaba que su esposa confirmara su humanidad, ya lo había hecho muchas veces, ni que lo consolara, pues su reciente sueño no le había afectado. Pero cualquier excusa que le permitiera recibir el cariño de su esposa era bienvenida. Te amo Anatan, te amo también. Subaru-kun, él la ama y ella lo ama. En el pasado, amó a Emilia, pero ese amor solo lo usó para encadenarlo, para hacerlo obediente a quien lo deseara. Roswell intentó usarlo antes y durante los eventos del santuario, y Emilia lo usó después. ¿Qué obtuvo él? Absolutamente nada. Todos los demás se beneficiaron, pero él no. Le demostró su amor a Emilia una y otra vez, y aún así, ella ni siquiera se molestó en responder a su confesión. Su amor por Anastasia era diferente. En lugar de usarlo como una herramienta de control, lo usó para mejorar sus vidas, para traerles felicidad. Este amor es hermoso, y nada lo impedirá, porque si lo intenta, terminará como un cadáver podrido en la cuneta. Subaru aún tiene su autoridad y la usará de nuevo si es necesario, tal como la usó entonces. Ha pasado un año desde su masacre en Pristella, y casi el mismo tiempo desde que está con Anastasia. Cuando la vio por primera vez, casi usó su poder contra ella, pero por suerte, pudo discernir su situación antes de que llegara a eso. El nombre de Anastasia, al igual que el suyo, fue devorado por gula. Ella estaba en la misma situación que él, aunque no fue torturada durante un mes, pero también fue abandonada y olvidada por todos los que la conocieron y a quienes apreciaba. Su capacidad para recordar la interesó de inmediato a Anastasia, y Subaru comprendió que necesitaría compañía en su búsqueda de venganza, así que viajaron juntos durante un tiempo. Después de un tiempo y gracias a la influencia de Anastasia, Subaru abandonó su plan de asesinar a sus antiguos compañeros, sin falta de voluntad ni odio. Aún los despreciaba, y los mataría a sangre fría si tuviera la oportunidad. Empezó a enamorarse de Ana y se dio cuenta de que no podía perseguir ambas cosas. Si continuaba con su plan de venganza, la pondría en peligro. En resumen, ama a Ana más de lo que odia a Emilia y su grupo. Así que esas sanguijuelas seguirán drenando y destruyendo. No le importaba mientras no llegaran aquí para destruir su felicidad. Si lo intentan, definitivamente no les mostrará piedad, como no la mostró a otros que intentaron lo mismo. ¿Mejor ahora? Su voz detuvo los pensamientos de Subaru sobre la fe de sus antiguos amigos si se cruzaran nuevamente sin Anastasia presente y lo devolvió al momento. Sí, todo bien, deberíamos volver a dormir. Necesitamos estar bien descansados para nuestra cita, como dices. Probablemente deberíamos. Pronunció estas palabras con voz cansada y pronto se quedó dormido. A Anastasia le pareció adorable, podía verlo dormir plácidamente toda la noche y no se arrepentiría de nada, pero su consejo era sensato, así que decidió, a regañadientes, seguirlo. Amaneció y los ocupantes de esta humilde morada continuaron con su día. Su casa, como se insinuaba, no era muy espaciosa, pero al mismo tiempo, no podía describirse como particularmente pequeña. Tenía un dormitorio, cocina, sala de estar y un jardín considerable. Más grande de lo que se espera de una casa de granjero, pero aún no se acercaba ni de lejos al lujo del que disfrutaban antes. Aunque era agricultor, Subaru técnicamente poseía la tierra que cultivaba, por lo que no se veía obligado a ceder parte de su cosecha al señor local. Su propiedad era bastante laxa. De hecho, legalmente hablando, la tierra no le pertenecía. Esta discrepancia se debe a que, la primera y la última vez que se le exigió tributo, Subaru acudió al noble a cargo y mantuvo una conversación franca.
De hecho, se aseguró de que este hombre comprendiera perfectamente los sentimientos de Subaru y Ana, y comprendiera su dolor. Así que, naturalmente, tras argumentos tan convincentes, el hombre dejó ir a Subaru con la garantía de que la tierra que Subaru había tomado para sí no le pertenecía a nadie más que a él. El hecho de no pagar impuestos y la capacidad de Anastasia para regatear las cosechas les aseguraba dinero de sobra para cualquier necesidad. En cierto modo, todo esto era un tanto artificial, o quizás idealizado. Su vida parecía una novela romántica. Juntos, viviendo una vida tranquila en el campo, lo suficientemente lejos como para tener privacidad, pero lo suficientemente cerca como para no sentirse aislados. Pero a esos dos no les importaba en realidad. Eran felices y eso era todo lo que les importaba. Así que, naturalmente, lo sucedido recientemente les causó cierta incomodidad. 2 meses atrás, Anastasia recordaba plenamente a Subaru, lo cual era una clara señal de que sus nombres habían sido restaurados. A decir verdad, no sabían cómo sentirse al respecto. En el pasado probablemente estarían eufóricos, pero ahora estaban preocupados. Ahora que el mundo finalmente los recuerda, su pacífico aislamiento podría haberse cuestionado. Después de todo, es improbable que sus antiguos aliados no intenten encontrarlos. Y en el caso de Anastasia, era aún peor, pues es una doncella dragón, candidata al trono, y la selección aún está en curso. El sabio consejo sin duda intentará encontrarla, o al menos averiguar qué le sucedió, y una vez que lo hagan, es casi seguro que la pequeña utopía que habían construido se tambaleará, si no se destruirá. Para ellos, la situación es bastante injusta. Sufrieron mucho, pero aún así lograron encontrar la paz. Pero esa paz ahora estaba en peligro debido a las mismas personas que los habían abandonado. ¿Crees que nos encontrarán, Subaru-kun? Esta pregunta salió sin ninguna emoción en particular. Estaba un poco cansada de sentirse incómoda. Además, no hay mucho que puedan hacer para evitar que los encuentren. No deberían. O sea, nos mudamos aquí a propósito porque está en medio de la nada. Pensó un momento y luego continuó. Pero la red comercial que has construido es magnífica. Así que quizá puedan rastrearnos. A diferencia de Anastasia, la voz de Subaru sí reflejaba emoción, principalmente incertidumbre. Realmente no sabía qué pasaría si los encontraban. ¿Se irían sus antiguos amigos pacíficamente? ¿Intentarían recuperarlos por la fuerza? ¿Podrá volver a mirarlos a los ojos? Pero lo más importante para él era si lograría controlarse y no matarlos. No quería hacer nada que pusiera en duda innecesariamente su nueva vida. Así que, si tiene que interactuar con esas sanguijuelas, lo hará, pero contraatacará si se atreven a atacar a una de ellas. Se supone que ahora es un héroe, al menos eso es lo que escuchó mientras iba a la ciudad un día. Es evidente que el consejo intenta lavarse las manos de su sangre, y parece que lo han conseguido, pues, al parecer, mandaron construir una estatua suya en la capital real. Eso no le importaba, pero lo que sí le importaba era que Anastasia fuera conocida públicamente, o mejor dicho, que no lo fuera. El Consejo de Sabios parecía no haberla mencionado desde que sus nombres habían regresado, y eso le preocupaba. Aunque era razonable suponer que el Consejo intentaría dejarlo en paz, considerando que habían anunciado su muerte, o al menos creer firmemente que ya no estaba vivo, por muy improbable que fuera. Lamentablemente, no se puede asumir tal cosa de Ana. Al contrario, su silencio podría indicar que la buscan y esperan el momento perfecto para presentársela al pueblo. Pero también podría significar que intentan encubrir la pérdida de una doncella dragón. Ambas posibilidades son posibles, pero la incertidumbre que genera la otra simplemente lo estaba devorando. No había nada que pudieran hacer para detener a cualquiera que pudiera estar buscándolos, no podían alejarse porque eso es lo mismo que ser encontrados, su paz duramente ganada sería destruida, y lo mismo es cierto para cualquier otra solución que pudieran pensar. Quizás sí, pero en realidad no importa. Estamos juntos en esto. Las palabras tranquilizadoras de su esposa lo sacaron de sus pensamientos. Tiene razón, como suele tener, mientras estén juntos podrán superar cualquier obstáculo, como lo han hecho muchas veces. Por supuesto, Anatan, siempre juntos aunque el futuro de estos dos seguía siendo incierto, los reconfortaba su deseo mutuo de permanecer juntos pase lo que pasara. Así que eso hicieron, incapaces de evitar el terrible desastre, pero lo suficientemente fuertes para superarlo.